Gracias. Entonces digo oficialmente buenas tardes y bienvenidas a que es la sesión de principios de la buena práctica en investigación clínica como parte del Diplomado de Ética y Normatividad en Investigación Clínica. Eh, Ustedes saben que este término se maneja mucho con las iniciales en inglés de GCP, Good Clinical Practice. Eh, de hecho, es en plural, practices. Eh, pero yo lo he aquí un poquito, yo he remodelado el término como buena práctica en investigación clínica, porque buena práctica clínica a mí lo que me hace pensar inmediatamente es cómo tratar a un paciente, y no se trata de eso. Muy bien, sé que algunos de los principios que voy a mencionar acá, pues ustedes ya los conocen bien. Sin embargo, es importante tener esta clase, porque de estos principios van a partir después todas las normas, ¿sí? Y todas las tareas, todas las prácticas, todos los procedimientos operativos, todo tiene su raíz en estos principios, que son tres. Y vamos a hacer ejercicios también, especialmente mañana, para saber, bueno, para tener un poquito del sabor de cómo estos principios operan en la vida diaria en los centros de investigación. Voy a recorrer la diapositiva. Si ven que se pasó, ¿verdad? A la siguiente. Sí, Y me escuchan bien Sí, también. Ok, sí, perfecto, también. gracias. pues sí. La buena práctica clínica se define de la manera en que se muestra ahí en el bloque en amarillo, como un estándar de tipo científico y de tipo ético, que es internacional y que cubre varias áreas: el diseño, la conducción, el registro, el análisis y el reporte de estudios, pero no de todo tipo de estudios, sino en aquellos en donde participan seres humanos, no así en los estudios llamados preclínicos, en donde se usan modelos animales o modelos celulares. Observemos en este pequeño diagrama todas las principales etapas que cubre la buena práctica clínica, las etapas de un estudio de investigación, el diseño, que lo hace generalmente pues la compañía farmacéutica o la compañía encargada del dispositivo médico. También puede ser hecha por una compañía de servicios de investigación conocidas como CRO, a quien le encomienda la propietaria de la patente. El diseño del estudio. ¿eh? El documento final de este diseño, pues lo conocemos como protocolo, donde se van a definir los objetivos, la pregunta de investigación que se busca contestar, los métodos que se van a usar para contestar esa pregunta y para registrar la información, y cuáles serán estas variables de interés, tanto en eficacia como seguridad, que pues, van a ser la médula del estudio. Entonces, del documento hay toda una preparación que ustedes conocen bien para que el centro pueda arrancar, para que el centro tenga las aprobaciones, que se verifique que tenga la infraestructura, el staff, el conocimiento, el presupuesto, todo lo que se necesita para poder arrancar la ejecución o conducción del estudio, donde se van a hacer intervenciones experimentales. Generalmente, cuando hablamos de intervenciones, pensamos en administrar un fármaco experimental o colocar un dispositivo experimental que puede o no compararse eh, con otros medicamentos, con otros dispositivos que ya se conocen y que se encuentran aprobados para la indicación terapéutica, o sea, para la enfermedad que sufren estos pacientes. Esta fase de conducción entonces implica hacer intervenciones que no se harían a menos que que el sujeto de investigación estuviera participando en un estudio, e incluye observaciones. Observaciones que puede ser
Bueno, desde lo que el paciente me dice en la consulta, cómo se siente, cómo le ha ido, a observaciones que yo directamente voy a hacer al explorarlo físicamente, al tomarle un electrocardiograma, al tomarle una tomografía, al hacer exámenes del laboratorio, o al hacerle un cuestionario, o al pedirle que llene un diario. Todas estas son formas de recolectar información del paciente. Entonces, el investigador y su equipo le hacen cosas al paciente que no le habrían hecho de no ser por estar participando en un estudio clínico, y recuperan la información. Esto es la fase de conducción. Recuperan la información y luego la registran, tal como la vieron, tal como la observaron. La registran en los expedientes, por ejemplo. Y la registran también en formas de reporte de caso estandarizadas que se hacen para recoger solo aquellos datos que son importantes para contestar la pregunta de investigación. Después que se ha registrado todo eso, se pasa a una base de datos para someterse en determinados momentos, no constantemente, pero en determinados momentos, a un análisis estadístico, un análisis cuantitativo, cualitativo de la información, y detrás del cual se produce un reporte, ¿no? Donde hay observaciones, hay conclusiones o hay sugerencias que tienen que ver con la eficacia o la seguridad de este fármaco y la manera en que se contestó o no se contestó finalmente la pregunta de investigación. En todo esto que hemos dicho, he estado recalcando la frase pregunta de investigación, porque el hecho que exista una pregunta de investigación hace la diferencia entre participar en un estudio clínico y tener la atención médica normal que podríamos tener con nuestro médico en cualquier sitio. Observen que hay un área gris que no sé si se logra apreciar en la pantalla porque quedó con un gris muy pálido, en donde nos vamos a enfocar más en estas sesiones del diplomado, que es en la conducción y el registro. Hay una actividad que se llama monitoreo de estas actividades, y hay otra que cubre todos los aspectos, que es el manejo de la calidad, el quality control, el quality assurance. Todo esto ya lo tenemos bien claro, ¿verdad? Sí, Sí, muy bien. gracias. Bueno, pues cuando se comenzaron a hacer estudios clínicos, diferentes países tenían en sus legislaciones diferentes requerimientos, y esta falta de compatibilidad entre lo que pedía uno y lo que pedía otro hacía que se tuviera que, pues, correr el mismo protocolo en Europa y luego en Estados Unidos, hacer versiones paralelas de los estudios, que significaba más tiempo, mucho más tiempo, aparte de más costo, y exponer a más pacientes a un fármaco experimental que a lo mejor no funciona, y que por lo tanto llevó a la industria farmacéutica y a las agencias de salud de los gobiernos a ponerse de acuerdo, a decir, vamos a hacer compatible nuestros requerimientos para que no se tengan que hacer los mismos estudios en varios países, porque cada uno pide cosas ligeramente distintas, sino que con un solo estudio multicéntrico en todos los países que acordamos que ese debe ser el estándar ético, pues se respete sus resultados, que un país pueda aceptar los datos generados en el otro. Así que aquí tienen en esta imagen a la izquierda los gobiernos cuyas agencias de salud se pusieron de acuerdo: Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá, Suiza, Brasil. Algunos comenzaron antes. Todo comenzó con la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá, los primeros 4. Luego se fueron sumando los que vienen después ahí. Fíjense como China, esta gran potencia, ya está ahí. Y México, nuestro querido México, a partir del 2021. O sea, en plena pandemia. Posiblemente la necesidad de correr la investigación en vacunas de COVID, pues dio el empujón para que México decidiera formar parte de manera oficial de las agencias que contribuyen a este acuerdo con la industria farmacéutica. Del lado derecho ven ustedes iniciales de diferentes
cámaras de la industria farmacéutica. Este acuerdo se conoce como International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceutical for Humanos, pero en pocas palabras es la International Conference on Harmonization o ICH. Se reúne en Bruselas en 1990 y desarrollan guías consensuadas entre expertos de gobiernos y, y- y la industria. Y los gobiernos implicados tienen el compromiso de hacer estas guías vinculantes, es decir, que no nada más sean recomendaciones, sino que estén en su ley. En el caso de México, en la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Hasta aquí, vamos bien. ¿Tienen algún comentario sobre? Ya, ya habían escuchado todo esto, ¿verdad? Sí, por mi parte sí. Perfecto, bueno, muy bien. Gracias. Hay muchas guías dentro de la ICH-GCP, dentro de la buena práctica de la International Conference on Harmonization. Y en los cursos siempre discutimos una pequeña proporción de ellas. En particular, vamos a enfocarnos obviamente en la parte E6, que es la buena práctica en investigación clínica, pero hay otras dos partes que también durante el curso, durante las sesiones, vamos a estar tocando, como la E7, que es las guías, la buena práctica clínica en población geriátrica, y la E11 en población pediátrica. Pero si se dan cuenta, si hacen un breve repaso aquí de todas las guías que están ahí, pues hay muchísimas. Hay guías para los estudios fase 1, en estudios dosis, respuesta, escalamiento de dosis. Hay guías que tienen que ver con incorporar poblaciones de diferentes etnias, que es la E5, otras que tienen que ver con el análisis, bueno, con los principios del análisis estadístico, que es la E9, aspectos de diseño como la elección del grupo control en la E10, eh, cosas de gran relevancia actual como los biomarcadores genómicos que se deben usar en la E16, y para los que estamos en farmacovigilancia, Irene, pues la recolección de datos de safety, de datos de seguridad en la E19. En fin, es muy, 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 muy amplio. Vamos a comenzar entonces con los 13 principios y ver por qué están ahí, por qué se les ocurrió ponerlos ahí y qué aplicación práctica tienen. El primero dice: los estudios clínicos deben de realizarse de acuerdo, pues, con los principios éticos emanados de qué documento, de la Declaración de Helsinki. Y la Declaración de Helsinki la vamos a ver en detalle en otra clase, y que sean coherentes con la guía de la buena práctica clínica y la legislación vigente. No siempre los principios éticos que rigen la investigación clínica han sido claros para todos. Después de nosotros y después de haber tomado tantos cursos, decimos: sí, pues la Declaración de Helsinki, obviamente eso ya me la sé, pero antes de la Declaración de Helsinki, pues hubo un tiempo en que se manejaban otro tipo de documentos y otro tipo de principios, e inclusive otro tipo de mentalidad, como vamos a ver en este curso. Les adelanto algo básico. Pasamos de una mentalidad en donde lo que nos cuestionamos es: ¿por qué vas a hacer estudios en poblaciones vulnerables, pobres, países del tercer mundo, mujeres, niños, ancianos? ¿Por qué? ¿Por qué diablos vas a meterlos a un estudio experimental? Pasamos de ese extremo al actual, que es: ¿por qué no los vas a meter? ¿Por qué los excluyes? ¿Por qué no haces estudios también para ancianos, para niños, para mujeres embarazadas? ¿Por qué no haces estudios en México y con la población indígena? ¿Por qué no? ¿Por qué me los dejas fuera? Este cambio de mentalidad ha obedecido, pues, a un cambio en las condiciones de seguridad o del balance riesgo-beneficio que se perciben de los estudios clínicos. Al principio, cuando se percibía que era más un riesgo que un beneficio, pues obviamente la, la cuestión era: no metas a nadie, sino cuando sea estrictamente necesario. Y ahora que el balance está del otro lado, en que es más beneficio que riesgo, pues
la cuestión es no me dejes a nadie fuera, darle la oportunidad de participar en un estudio clínico. Bueno, entre estos dos rangos han pasado años de debates en muchos aspectos que vamos a estar considerando en las próximas sesiones. Lo que les quiero decir aquí es que ha habido distintos principios éticos que se han tratado de manejar. Por ejemplo, es más importante el bien de la ciencia y el bien de la nación que el bien de unas pocas personas. ¿No acaso escuchamos eso constantemente en los discursos de la política? ¿Sí o no? Siempre Sí, estamos sí, así es. escuchándose de cómo vamos a sacrificar el bienestar de los mexicanos por el bienestar de unos cuantos, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, en investigación clínica nos dimos cuenta que por pensar que por tratar de privilegiar a la sociedad y la ciencia y a la humanidad, aplastando los derechos de esas 15, 20, 50, 5,000 personas, no hacemos, no le damos beneficio ni a los pocos ni a los muchos. El principio número 2 dice, antes de iniciar un estudio, deben considerarse los riesgos e inconvenientes previsibles en relación con el beneficio esperado, lo que estamos comentando, la relación riesgo-beneficio, tanto para el sujeto individual del ensayo como para la sociedad. Un ensayo, no me gusta la palabra ensayo, pero bueno, algunas traducciones de la GCP así lo usan, un estudio clínico debe iniciarse y continuarse únicamente en el caso de los beneficios previstos justifiquen los riesgos. Observen aquí cómo el principio dice iniciarse y continuarse. ¿Qué implicación tiene eso de y continuarse? ¿Por qué creen que lo ponen ahí? Porque se debe de extender es como, bueno, cuando a veces a los pacientes se les mete en un grupo control y, bueno, no sé si es el caso, y que se ve que también a ellos cuando termine el estudio se les pueda ofrecer el tratamiento, ¿no? No sé si se refiere a eso. Pues dice continuarse porque al principio la relación riesgo-beneficio puede ser una, a lo mejor muy padre, pero a medida que sigue el estudio, esta relación costo-beneficio puede cambiar porque surgen nuevos datos, ¿no? Por ejemplo, van surgiendo eventos adversos, ¿sí o no? Sí, sí, En porque nuestro centro y en todos los centros en el mundo. Y es cuando entonces ya nos ponemos a pensar, caray, al principio esto lucía muy bien, pero vale la pena. Es importante que lo sepa el paciente, es importante que lo sepa el investigador, que lo sepa el comité de ética, que lo sepan las autoridades reguladoras y que todos con el patrocinador nos comencemos a pensar, ¿vale la pena continuar? ¿O vale la pena sí continuar, pero metiendo alguna otra medida de protección? O bien informándole al paciente para que éste asuma también la responsabilidad de que si quiere continuar o no. Entonces, esto implica una evaluación frecuente y no solamente una evaluación al principio. Y díganme la verdad, ¿dónde creen ustedes que los comités de ética ponen todo su peso, toda su dedicación, todo su tiempo? ¿Al principio o durante el estudio? pues me imagino que durante el estudio, ¿no? Para estar al pendiente de las modificaciones que se pueden ir Gracias. contando. Irene Barco, pues gracias. Eso es lo que debería pasar. Desafortunadamente, por la sobrecarga de trabajo, lo que pasa es que muchos comités ponen todo el énfasis en la aprobación inicial o en los comentarios que van a ser iniciales, ¿no? A tal punto que muchas veces se piensa en el comité de ética como un organismo que aprueba o desaprueba que se efectúe un estudio y no un comité que está constantemente vigilando el bienestar de los sujetos durante los 2, 3, 5 años que dure el estudio. Entonces, por eso tenemos que tener este detalle al analizar los principios, porque nos dan insights, nos dan ideas de lo que viene después en el curso. Continuarse. El Perdón, riesgo, sí, sí, por favor. respecto a lo que dijo del comité de ética, o sea, así es como lo vemos tal vez el sponsor, de que solo es como un aprobador, o
los comités de ética actualmente solo trabajan así, y el deber ser es que sea como que todo su esfuerzo sea durante el estudio. Es lo que no entendí. Sí, gracias. Bueno, ha cambiado para bien el funcionamiento de los comités de ética en muchas partes, en otros todavía no por sobrecarga de trabajo. Lo que te digo es que hace años casi todos los comités se dedicaban solo a aprobar al principio y que desafortunadamente todavía una buena proporción de comités pues le ponen toda la carne al asador al principio, especialmente los comités de instituciones o de centros que tienen mucho trabajo. ¿Por qué? Porque cada vez que sesionan, pues viene un nuevo protocolo y un nuevo protocolo, y se ponen a revisar los que ya están aprobados, no les alcanzaría la vida, ¿sí? Entonces, el deber ser es que le dediquen inclusive más tiempo a los que ya están, porque es cuando los eventos adversos y los riesgos para los pacientes se están presentando, cuando los errores del staff médico se están presentando. Eso es lo que debería ser, que le pongan más enfoque ahí. Pero lo que vemos, por lo que nos comentan muchos comités en todos estos años, es que todavía es muy difícil, todavía es algo a lo que se aspira, pero no se logra. Gracias. Pero de que hay mejora a lo que teníamos hace 15, 20 años, sí. Muy bien. Les pido que chequen esta foto. ¿Qué es lo que, qué es lo que ven ahí? Una multitud de gente ¿Cómo está esa gente? aparentemente desnuda. Exacto. Sí. Y en la esquina superior, y la esquina inferior derecha, ¿qué ven? Una persona tomando una foto, ¿Qué está haciendo? tomando una fotografía. Sí. ¿Sí, ve? Este es un famoso fotógrafo que se dedica, ¿cómo se apellida? Kubrick, Kunik, se me fue. Disculpen, les debo el apellido, son 2 sílabas, se termina en ic, se me fue. No sé si los recuerdan ustedes. Sí, Bueno, sí. ¿Recuerdan cómo se llama? Se me fue. no, estoy igual que usted. Está Igual bien, termino. exacto. Pero va por el mundo, tomando estas fotografías de multitudes desnudas. Spencer Tunick. Spencer Kunik, sí, muchísimas gracias. Tunick. ¿Quién habló? Perdón. Javier Jaén. Otro compañero, bienvenido, Javier. Gracias, doctor. Bienvenido. Eh, Cuéntanos un poquito de usted para que lo conozcamos, Javier. ¿En qué trabaja usted y por qué estuvo interesado en tomar este curso? Gracias, doctor. Es que recién ingresé a trabajar en una clínica aquí en Morelos, en Cuernavaca. Esta clínica es un centro de investigación. Igual entonces actualmente estamos trabajando en un ensayo clínico y se me hizo demasiado interesante, está muy, muy, muy interesante todo lo que poder participar para, para todas estas empresas, para todas estas marcas, todas estas farmacéuticas en este proceso de investigación. Entonces, me interesó mucho, entonces se me dio la oportunidad de meterme a estudiar este diplomado para conocer más, para aprender, capacitarme y poder pertenecer dentro del grupo de la coordinación para estudios de investigación. Pues muy bien, excelente aspiración y deseo y pues gracias por estar aquí. Pues este tipo de fotos a mí siempre me han gustado, me han hecho pensar muchas cosas porque en cierta forma me hace pensar la uniformidad de una masa, ¿no? Eh, im- Imagínense que llegue un viento grande y que sople y se lleve a todos ellos, ¿no? Todos ellos como puntitos, como motas de polvo, como hor- hormiguitas, indistinguibles, indistinguibles el uno del otro. Y a la vez, por el otro lado, lo único que es cada persona. Cada uno de los que vemos ahí tiene una biografía única.
unos sueños únicos, temores, preferencias, planes, proyectos, problemas que lo hacen una persona absolutamente única y que su vida tiene un valor y dignidad único. Y esto lo conecto con el principio número 3, porque los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos de un estudio son las consideraciones más importantes, tan importantes así que deben prevalecer sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad, o sea, de la masa. La masa es importante, pero cuando observamos de cerca esa masa nos damos cuenta que está compuesta por individuos. En el momento en que aplastamos al individuo, le hacemos daño a la masa también, porque el próximo afectado puede ser cualquiera de esos, porque no queremos vivir en una sociedad en donde se aplasta los derechos y el bienestar de los individuos. No deseamos ese tipo de sociedad, porque nos sentimos naturalmente solidarios también con el vulnerable, porque al final de cuentas, si en vez de individuos los consideramos masa, quien tenga el control sobre la masa tendrá el control sobre todo. ¿Quién definirá quién merece más información a la hora de obtener un consentimiento informado? ¿Quién merece menos medidas de protección? ¿Quién se debe callar porque calladito se ve más bonito? O al contrario, ¿a quién queremos que participe con su voz activa para que nos apoye en la planeación de un estudio clínico? En esta masa de la foto que fue, bueno, se hizo una foto así en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay todavía poca diversidad racial en esta foto, pero si pudiéramos trasladarla a otros ambientes, encontraríamos todavía pues más diversidad física, edad, género, raza. Pero a partir de ahí, la diversidad mental es enorme y cada sujeto de investigación entrará a un estudio con una idea muy personal, ¿no? Con un propósito muy personal de por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo, qué expectativas tienen de lo que va a pasar en el estudio clínico, qué es lo que entiende y no entiende, cuál de sus síntomas le molesta más, que no será precisamente el síntoma que interese al patrocinador como outcome, como variable de eficacia para ese estudio. Es decir, los pacientes entran, se mantienen o salen del estudio por razones a veces muy distintas a las que quisiera el investigador o el patrocinador. Bueno, de todo este rollo que me eché, no sé si alguno de ustedes quisiera contestar con sus propias palabras, con sus propios conceptos, la primera pregunta que ven aquí al fondo de la diapositiva. Si la investigación científica debe tener una función social, entonces, ¿por qué se le da la primacía al individuo? Por la importancia, bueno, yo opino que es por la importancia que el respeto que se le tiene que tener al individuo, a la dignidad del individuo que está participando, ¿no? Ujú. Si le decimos esta palabra a Hitler o a Stalin, o a lo mejor algún alto clérigo en la Edad Media, algún líder religioso en la Edad Media, pues a lo mejor lo que nos contestaría es, a ver, a ver, a ver. Y Irenes, Javier, ustedes no son nada, no son nadie, a menos que decidan formar parte del todo. ¿Qué interés puede tener tu vida? ¿Qué, ¿Quién te crees, cara? ¿Crees que puedes elegir la profesión que quieras, hacer los tipos de investigación que quieras, irte a tu casa cuando quieras? No, señor, no, señoras. Su valor consiste en ser el ladrillo
de ese gran edificio que es la nación mexicana, o la raza, ¿no? La raza aria, o en este caso, la raza mestiza, la raza cósmica, o la religión, ese gran edificio que es la iglesia. Solo eres un ladrillo ahí tirado en el camino, pero pegado junto con otros en ese gran muro, en esa gran edificación, ahora sí produces arte. ¿Sí? Te podrían poner todo tipo de metáforas, ¿no? Un tornillo, una tuerca, ¿qué hace ahí tirada en el suelo? Pero colocado en el lugar apropiado y funcionando apropiadamente, puede ser parte de un automóvil de super lujo. Un ladrillo tirado en el camino no es nada, pero en el lugar correcto y con la función correcta puede sostener un palacio, una catedral. Por lo tanto, dóblate ante las necesidades de tu país o de tu raza o de tu iglesia. Dóblate para que valgas algo. Bueno, ese tipo de sociedad se ha intentado en la historia y no ha funcionado. Ha conducido a destrucción, a sufrimiento de todos. Hemos aprendido que no queremos ese tipo de sociedad. Sí queremos amar y luchar y brindar nuestra contribución a la sociedad. Sí lo queremos hacer. Es vital hacerlo, porque tampoco se puede ser hombre o mujer sin sentirse inserto en ese edificio, ¿no? En esa gran maquinaria. No se puede ser hombre o mujer en soledad, pero tampoco se puede ser hombre o mujer si dejamos que la sociedad o quienes controlan esa sociedad nos aplaste. Y este descubrimiento, y bueno, este principio número 3, pues tuvo que formularse así. No crean que porque desde el principio estuvieron iluminados estas personas de la International Conference of Harmonization, sino esto fue resultado de que el niño se ahogó en el pozo y había que tapar ese pozo. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Lo que pasó durante el periodo nazi, lo que pasó en los experimentos de Tuskegee, y si no lo recuerdan bien, lo vamos a repasar, creo que en una semana. Pasaron tragedias en donde los que supuestamente exaltaban el poder de la sociedad aplastaron a las personas. Y después de esas tragedias, pues el péndulo giró hacia no vamos a poner la primacía del individuo, los derechos, la seguridad y el bienestar del individuo sobre la sociedad y sobre la ciencia. Muy bien. Pasamos a nuestro primer ejercicio, que es muy sencillo, y vamos a estar haciendo muchos de este estilo durante el curso. Vamos a recordar los principios que hemos aprendido, eligiendo para completar la frase o las palabras en verde o las palabras en rojo. Ustedes me dicen cuál es la que realmente va ahí. En ocasiones lo hago un poquito complicado porque parecería que ambas pueden quedar, pero una es la que realmente describe el principio. Así que, ¿quién de ustedes tres se anima a decir yo tomo la número 1, el principio número 1? ¿Quién dice yo? Yo. A ver, muy bien. Adelante. Lee, por favor. Dice, los estudios clínicos deben realizarse de acuerdo con los principios éticos que tienen su origen en la Declaración de Sí, Helsinki y que sean coherentes con la guía de la BPC y la legislación vigente. correctísimo. ¿Ustedes ya han pasado por las clases para saber qué es eso de la bioética principialista? No, no estoy muy familiarizada tal cual así con él. Bueno, tendremos la oportunidad de repasar, pero básicamente es la que se basa en principios que se dice que no deben bueno, que hay que intentar que no entren en conflicto entre sí, que son el principio de autonomía, el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia y el principio de justicia. Ujú. Gracias. ¿Sí? Esto los estipuló Childress y
y Beauchamp. Son los apellidos de los autores de la bioética principialista. Antes de iniciar un estudio, bueno, ¿quién está con la número 2? Yo, doctor. A ver. Antes de iniciar un estudio, deben considerarse los riesgos e inconvenientes previsibles en relación con el beneficio esperado, tanto para el sujeto individual del estudio como para la sociedad. Correctísimo. Un ensayo debe aprobarse e iniciarse únicamente en el caso de que los beneficios previstos justifiquen los riesgos. Aprobarse e iniciarse. Aprobarse e iniciarse, sí. Bueno, más bien es iniciarse y continuarse. Ok. Iniciarse ¿Sí? y continuarse únicamente en el Sí. caso de que los beneficios previstos Ujú. justifiquen los riesgos. Exacto. Porque los beneficios generalmente no son conocidos. Por eso es que estamos haciendo el estudio clínico, pero sí se pueden prever, ¿no? Ok, entiendo. Muy bien. ¿Y quién, por favor, enuncia quién para el 3 me dice cuál es el principio correcto, el verde o el rojo? Si quieren yo, el principio correcto es el rojo, que dice que los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos de un estudio son las consideraciones más importantes y deberán prevalecer sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. Sí, muy bien. Excelente. Principio número 4 dice que la información clínica y no clínica disponible sobre un medicamento en investigación deberá ser suficiente para avalar el ensayo clínico propuesto. ¿Entendemos todo lo que significa no clínica y lo que significa clínica? ¿Alguien nos aclara esto? Clínica significa la derivada de estudios en seres humanos. No clínica, la derivada de estudios que no se hicieron en seres humanos, sino quizá en modelos animales o en tejidos, en células, ¿sí? Y la información que se deriva de este tipo de estudios, pues debe estar disponible para quien le entienda al asunto, para el investigador, para el comité de ética, para las autoridades de salud. Y el documento en donde se concentra toda esta información tiene un nombre. ¿Quién lo sabe? El El manual del pro investigador. del investigador. ¿Perdón? El manual del investigador. Ajá, el manual del investigador, también conocido como Investigators Brochure, exacto, el manual del investigador, muy bien. Que no debería llamarse así, tendría que llamarse manual del medicamento, ¿no? No sé por qué le llaman manual del investigador. Es manual del medicamento o drug brochure o investigators brochure, que es manual del investigador tal cual, traducido así, y con las iniciales en inglés IB. Estaremos en todo este curso usando también muchos términos en inglés porque son los que ustedes con más frecuencia van a toparse, ¿no?, en la realización de los estudios clínicos. Pues esta información tiene que estar disponible y dice que debe ser suficiente. Va a decir, bueno, vale la pena, en el análisis riesgo-beneficio, vale la pena aventarnos a hacer este estudio clínico. Pero ¿quién determinará? No, pues sí es suficiente. Pues La el auto- comité de ética, y es por eso que lo lee. En las autoridades de salud que en principio autorizaron la realización de ese estudio. El investigador que lo debe de haber revisado también. Y el investigator brochure. Luego tenemos los principios 5 y 6. El 5 es, los ensayos clínicos deben estar justificados científicamente y descritos en un protocolo claro y detallado. Y uno muy relacionado es el 6, que dice que el estudio se debe realizar pues de acuerdo a ese protocolo claro y detallado, que previamente ha recibido un dictamen favorable de un comité de ética en investigación. A ver, ¿quién determina que un ensayo clínico sí está bien justificado científicamente?
¿Quién da el sí? ¿El comité científico? Sí, hay un comité de investigación que es distinto del comité de ética en investigación, ¿verdad? Y que es quien da el sí. Pero por supuesto, además de eso, el mismo médico tuvo que haber revisado la pertinencia científica y COFEPRIS también va a hacer una labor al respecto. Pero quien lleva todo el peso, de llevar el peso mayor es ese comité científico, ese comité de investigación. Eh, una pregunta aquí porque es muy importante porque generalmente cuando se revisa por la autoridad sanitaria, el que tiene mayor peso es el comité de ética. Ujú. Esto, ¿por qué? Porque al final, pues bueno, las justificaciones y quien puede dar toda la parte del background del por qué, pues sería el comité de investigación. Pero ¿por qué se le da más peso al comité de ética? Muchas gracias. Sí, se ha tratado de concentrar todo esto en una entidad que represente un proceso o que asegure un proceso un poquito más rápido, ¿no? Que sea el canal que lleve a COFEPRIS a saber que el estudio se revisó bien, ¿no? Y que sea el comité de ética el responsable de que también se haya revisado científicamente. Pero ¿cuál es el principio detrás de todo esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es así? Porque un estudio que no tiene solidez científica no es ético. Otra vez, un estudio que no tiene solidez científica, por ende, por default, no es ético. ¿Por qué? Pues porque estamos exponiendo a los sujetos a una intervención experimental riesgosa sin que vayamos a obtener respuesta para las preguntas de investigación, ¿sí? Si yo le digo al paciente, le vamos a tomar tales muestras tales días y tal tomografía y le vamos a inyectar por la vena tal anticuerpo monoclonal, y bueno, y con todas estas medidas que me está haciendo, ¿se podrá saber si este medicamento es eficaz y seguro? Porque si está mal diseñado el estudio, si los criterios para entrar a los pacientes no son los correctos, si las evaluaciones periódicas no son las adecuadas, no va a servir esta exposición que estoy haciendo, esta entrega de mi cuerpo. Y por lo tanto no es ético que usted me esté planteando un proyecto de investigación que no es de investigación, sino es de, no sé, curiosidad, pseudo investigación, a ver qué pasa, a ver qué datos podemos ahí generar y analizar, ¿sí? Entonces, el concepto detrás de esto es que pasa por el comité de investigación para volver al de ética. Bueno, es un concepto que opera en la práctica para que el comité de ética finalmente diga, bueno, ya revisamos la parte científica, pasó, ya revisamos la parte estrictamente ética, aunque como ya dije, lo que no es científico no es ético, y como pasó por estas dos partes, yo ya entonces doy mi dictamen final. Y por eso también a COFEPRIS le interesa que pues ese dictamen venga del comité de ética. Y como ven, todas las guías para formación con bioética y toda la estructura está poniendo más peso en el comité de ética, ¿no? Porque porque finalmente la parte científica estará subordinada a la ética. Y esto de que el estudio se deberá realizar de acuerdo con el protocolo que previamente ha recibido un dictamen, pues nos parecería de lo más lógico. ¿Cómo se va a realizar de acuerdo a un protocolo no aprobado? Bueno, pues esto pasa. ¿Y en qué situaciones pasa más frecuentemente? ¿Creen ustedes? ¿A poco? ¿A poco se hacen estudios con base en un protocolo que no ha recibido un dictamen favorable? No lo puedo creer. ¿Cómo? ¿Podría replantear la pregunta? Ajá. Eh, ¿Pasa esto? ¿Por qué se tomaron la molestia estas personas de la ICH de poner este principio número 6? ¿A poco se realizan estudios de acuerdo a protocolos no dictaminados, no aprobados por un comité de ética? Pues me imagino que se llevaron a cabo en un momento, ¿no? Sí, y una situación especial que toda con frecuencia pasa son las famosas enmiendas a los protocolos. Es decir,
Se cambian algunos aspectos de los protocolos, entonces ya no es estrictamente el mismo protocolo, es una nueva versión del protocolo y ahí es cuando se cometen muchas veces errores en comenzar a hacer procedimientos que dicta la nueva versión sin haber recibido su aprobación o sin haberlo puesto a consideración del paciente para obtener nuevamente su consentimiento. Pasa también cuando ocurren ciertos eventos adversos en algunos pacientes que no ponen en peligro su vida, que no ponen en peligro la vida de los pacientes, y el médico trata por ahí de hacer ajustes a las dosis, a los intervalos de los procedimientos, a los exámenes de laboratorio, ajustes al protocolo por sí mismo, sin buscar la aprobación ni del patrocinador, que es el dueño del intelectual del protocolo, ni del su comité de ética. Entonces, estas son dos situaciones en las que en ocasiones hay fallas ahí. Muy bien, vamos al ejercicio. ¿Quién se echa el número 4? Yo lo Empiece puedo yo. leer, yo lo puedo leer, yo lo puedo leer. A ver. El 4 sería la información clínica y no clínica disponible sobre un medicamento en investigación deberá ser suficiente para avalar el ensayo clínico propuesto. Perfecto. Entonces, ¿quién sigue con las 5? Javier, ¿te gustaría tomar las 5? Sí, claro. Los ensayos clínicos deben tener una justificación científica y estar descritos en un protocolo claro y conciso. Una justificación científica, sí, pero también una justificación social y estar descritos en un protocolo claro y detallado. Ahora, la justificación social y la justificación científica se encuentran descritas en una sección del protocolo, en inglés generalmente se llama rationale y en español justificación, pero saben que yo tengo duda aquí a cómo lo define. Y dice ahí científicamente, ¿de acuerdo? Así que fue muy correcto, Javier. Es la justificación científica y por eso pasan al comité científico, al comité también conocido como comisión de investigación. Y el principio 6, Así Irene, que, el estudio se deberá realizar de acuerdo con el protocolo que previamente ha recibido un dictamen favorable de un comité de ética e investigación. correctísimo, muy bien. Vamos a pasar al principio 7 y 8. El 7 dice, el cuidado médico que reciben los sujetos y las decisiones médicas tomadas en su nombre, el nombre del sujeto, serán siempre responsabilidad de un médico calificado, o en los casos de investigación en odontología, pues bueno, un odontólogo calificado. Y cada individuo implicado, no solo el investigador principal, quien toma las decisiones médicas, sino cada individuo implicado en la realización de un ensayo deberá estar calificado por su titulación, formación y experiencia para realizar sus tareas y responsabilidades respectivas. A cada tarea corresponde una preparación y una capacitación y una calificación para esa tarea y eso debe quedar transparente para todos. El hecho de que el médico sea calificado implica que en ciertos momentos, dependiendo de la indicación, dependiendo del protocolo, pues habrá que contar pues, como médico que toma la decisión como investigador principal a cierto especialista y no a otro. Implica que entre el personal de enfermería, pues, si vamos a manejar, no sé, medicamentos oncológicos, la enfermera debe tener experiencia en su formación en la administración de estos medicamentos. Cada quien deberá tener la diferente calificación, pero fíjense, esto no es un principio administrativo nada más. Pues para que te seleccione el patrocinador, pues claro que tienes que estar calificado. Se trata de un principio ético. No podemos exponer a un paciente a una intervención experimental si la persona que va a estar realizando cualquier tarea relacionada con el estudio no está debidamente capacitada. Y no me refiero solo a el cuidado médico del paciente, a la toma de exámenes de laboratorio, sino inclusive, por ejemplo, al cuidado de los datos.
a el meter datos a una computadora, a un formato electrónico. Si no se está haciendo un buen registro, una buena transmisión de los datos, toda esta exposición que está teniendo el paciente, todo este riesgo que está tomando el paciente, pues es, como se dice en Monterrey, de oquis. A ver, Sí, Irene de Monterrey, dime qué significa de oquis. pues que no tiene caso hacerlo, es en balde. En balde, exactamente. Muy bien. Principio número 9. Se debe obtener de cada sujeto el consentimiento informado, otorgado de forma libre, antes de su participación en estudio clínico. Claro, todo el mundo hemos escuchado miles de veces que el consentimiento tiene que ser libre e informado. Pero ¿qué significa eso de antes de su participación en el estudio clínico? ¿Cuándo inicia la participación en un estudio clínico? Es que es antes de cualquier procedimiento. Por ejemplo, se menciona generalmente dentro de las primeras visitas se realiza, por ejemplo, la toma de muestra. El simple hecho de pedirle al paciente que acude en ayuno ya es algo requerido por protocolo y se supone que antes de eso tendría que haber estar la revisión del consentimiento informado correspondiente. Claro. Entonces, antes que se haga cualquier procedimiento, que no se habría hecho de no ser porque se está considerando la participación de esta persona Este en un fuera estudio clínico. de la práctica, ¿no? De la consulta Exacto. habitual del paciente. Sí, puede ser inclusive hasta una consulta. Si el médico ve a sus pacientes diabéticos de las condiciones X, no sé, cada 3 meses, y ahora los va a citar antes y los va a ver cada mes para ver si desarrollan algo que los haga candidatos al estudio, pues está haciendo ya una intervención que es llamarlos a consulta que no haría regularmente. O le va a tomar hemoglobina glucosilada, o sea, exámenes de sangre para hemoglobina glucosilada con mayor frecuencia para ver si sale elegible para el estudio. Bueno, está haciendo algo que no habría hecho normalmente. Hay que tener mucho cuidado de separar este hecho de otro que ocurre en hospitales o en situaciones donde desafortunadamente los pacientes no reciben el estándar ideal de manejo. ¿A qué me refiero? A hospitales o sitios en donde se debería tomar al paciente tales estudios, se debería mandarle a interconsulta con tal persona. Las consultas deberían ser más frecuentes y la tomografía se debería tomar cada 2 meses, pero no se hace por sobrecarga, por falta de, de- de recursos. Ahí sí hay una diferencia importante, porque si para participar en el estudio elevamos la calidad de la atención médica y sí lo citamos al paciente cuando lo deberíamos siempre citar, le hacemos los exámenes que siempre le debimos haber hecho, pues no estamos violando este principio. Estamos simplemente dando el estándar de manejo que este paciente siempre debió tener, ¿ok? A lo que se refiere el principio 9 son cosas más allá de este estándar. Otra pregunta que se nos hace aquí es, ¿en qué situaciones podría el consentimiento ser libre, pero no informado, o informado, pero no libre? Vamos a tomarnos un break, siempre en las sesiones de 2 horas vamos a tomarnos un break de 5 minutitos para estirar las piernas, ir al baño, etcétera, tomar agua. ¿Y qué les parece si los veo a las 7:05? Sí, Sí, está bien. gracias. De acuerdo. Aquí nos vemos entonces.
disculpen, creo que me tardé un minutito más. ¿Creen que podremos imaginar situaciones en donde podría darse el caso en que en que se obtuviera un consentimiento del paciente que fuera libre pero no informado, o informado pero no libre? ¿Qué piensan? A ver, Podría ser la primera, o sea, de ser libre pero no informado, podría ser cuando no se le da toda la información, o sea, en que el proceso del consentimiento informado no es adecuado, no sé. sí, me no ocurre. se le da toda la información, o no se pudo dar, o el paciente no la pudo entender, ¿verdad? Por supuesto. A lo mejor pues, estaba mal escrito, había secciones que, especialmente en los estudios que se hacen por parte de los propios investigadores, en el caso de que no tengan experiencia, pues pueden tener alguna sección donde no se explicó bien los riesgos, o los procedimientos, o que el paciente pues tenga un conocimiento limitado del español, que el paciente tenga un grado de escolarización baja que lo convierte en un llamado analfabeto funcional, y que por Doctor, pero, diferentes razones pues esté con timidez para hacer preguntas, o que no haya suficiente espacio y tiempo para hacer las preguntas porque no se lo da el investigador. Sí, Javier, cuéntame. pero por eso se le pide al sujeto, cuando firma el consentimiento informado, llevar a dos testigos, ¿no? Porque si ocurre lo que usted está mencionando ahorita, pues hay dos personas más que van a avalar toda la información que se les está dando al sujeto. Claro, y testigos que estén del lado del paciente, muy, muy bien, Javier, y que pues también tengan su propia capacidad de comprensión, ¿no? De lo que está pasando, porque si no es así, pues no serán de mucha Exacto, ayuda para defender al paciente, ¿no? exacto. Eh, Y también firma, me parece que de parte del centro, debe firmar también alguien de testigo, ¿no? O Así solamente es. es por parte del Son dos sujeto. testigos por parte del paciente y no, y el investigador. Son esas tres firmas. El Ok. investigador, ¿verdad? Y los Digo, es el investigador o inclusive la persona a quien el investigador delegó esta importantísima responsabilidad. Lo ideal es que, bueno, por lo menos la primera vez que va a entrar el paciente y que se le va a explicar y que se le van a plantear todos los riesgos, pues lo esperado es que por lo menos esa primera vez el investigador principal es el que esté cara a cara con el paciente, ¿no? Que se asuma como el responsable de su bienestar y sus derechos. Pero en teoría sí, en principio, pues el investigador está de viaje, está de congreso, se encuentra enfermo, y otra persona debidamente capacitada que pueda resolver las dudas del paciente, pues sí puede tomar a cargo la obtención del consentimiento informado. Aquí otro comentario, puede ser, por ejemplo, si, no sé, se va va a estar dentro del protocolo, va a participar tal vez una comunidad indígena y que no exista la traducción a la lengua de esta persona. Eso también podría ser, inclusive utilizar un traductor que no sea, pues, hábil en traducir, o así, a traducirle al paciente eh, algunos términos muy técnicos. No sé, se me Así ocurre. es, exactamente. Eso es un excelente ejemplo. Esa comunidad o ese individuo indígena, pues puede ser plenamente autónomo, pero no llegó a captar toda la información simplemente porque estaba en un idioma que no comprende completamente. Y lo contrario, informado pero no libre. ¿Qué situaciones podríamos imaginar? El que el paciente intelectualmente entendió todo muy bien. Le Ujú, hicimos preguntas, nos dio respuestas que los niños saben, caray, sí leyó, sí comprendió, pero no es libre. ujú, Pero no es libre de qué. De decidir. No es enteramente libre, si se encuentra bajo coerción, bajo presión, bajo una situación especial. ujú. Pues pudiera ser Podría, porque es un menor de edad, no, discúlpame, compañera, Sí, pero pudiera exactamente, ser porque es un menor de edad. exacto, un menor de edad que es brillante, ¿verdad? Puedes
entenderlo mucho mejor que sus padres, pero no puede decidir por sí mismo. Ya veremos en su momento que la diferencia entre asentimiento y consentimiento, desde el punto de vista regulativo, pero este es un buen caso. O también, ¿qué otros casos se les ocurre, por ejemplo? Podría ser también cuando un paciente quisiera salirse del protocolo y pues no pudiera hacerlo por algún tipo de causa, no lo sé. Ajá, no pudiera hacerlo pero ¿por qué tipo de causa? Tal vez sienta comprometido su atención Por ahí vamos, médica. exactamente. Ujú. Una situación en donde si sales del estudio o si no entras al estudio, yo no voy a ser tu doctora, que no te podremos ver, no te podremos atender. ¿O qué les parece una situación de un estudiante de medicina o de un residente, ¿no? En donde su jefe le pide entrar al estudio, ¿no? Y que también le da impresión de que esto va a ser parte de tu calificación, con esto te vamos a evaluar, ¿no? ¿O qué les parece un miembro de las Fuerzas Armadas en el Hospital Militar de México? Necesitamos aquí 20 voluntarios, pues voluntarios, pero voluntarios Voluntarios con a la fuerza. fuerza. Ujú. Qué mal, ¿O sí. qué les parece prisioneros? Ujú. Que le digan, si usted ayuda a la sociedad, le bajamos su condena y si no, pues aquí se fleta. Y quizá no quiere, ¿verdad? O le vamos a hacer su juicio más prolongado y le vamos a meter más problemas o le vamos a quitar sus llamadas o sus visitas, en fin, que le va a hacer cualquier tipo de presión. Él realmente tiene muy poco poder sobre sus condiciones materiales y psicológicas en una situación así. Está condicionado a final de cuentas. ¿Es posible que un grupo o un colectivo otorgue su consentimiento? Bueno, cuando digo posible, quiero decir, eh, a lo mejor en vez de posible, yo lo que quise decir es, pues, es lo correcto, porque de ser posible, pues a lo mejor sí es posible, pero yo no lo consideraría correcto, ¿por qué no? Porque todos tienen pensamientos diferentes, ¿no? Exactamente. Aunque debemos dar el espacio a el diálogo entre ellos, al consenso, a que se busque la opinión del líder espiritual o del cacique, ¿verdad? O de la persona que tenga cierto liderazgo en la comunidad. Es importantísimo que ocurra esa discusión. Al final de cuentas, ya después de la discusión, pues quien quiera entra y quien no quiere no entra. Y debería necesariamente hacer esto para conservar la autonomía del individuo. Muy bien. El principio 10 dice, toda la información del estudio clínico debe ser registrada, manejada y archivada. Aquí estamos en el proceso de registro, de manera que permita su comunicación, o sea, que se transmita hacia afuera, interpretación, el análisis y la verificación, o sea, de que las cosas realmente pasaron y son como son, exactas. Información clínica verificable, información clínica comunicable, información clínica interpretable, no solo clínica, es decir, toda la información del estudio clínico, es decir, hay información que se deriva, pues sí, de la presión sanguínea, de cómo resultó la biometría hemática o la tomografía, pero hay información como qué pensó el comité, el consentimiento informado firmado, correspondencia muy relevante con el patrocinador. Toda la información del estudio clínico debe ser registrada, manejada y archivada de forma adecuada, por lo que estos no deben ser vistos jamás como actividades de papeleo. A mí realmente me ha molestado el uso de la palabra papeleo en este contexto. Yo uso la palabra papeleo cuando hablo de trámites innecesarios, redundantes, que estorban más que ayudar. Pero en el caso de la investigación clínica, entonces es fundamental que tengamos información interpretable, información verificable. Por favor, no usemos la palabra papeleo.
¿sí? Es parte de nuestra responsabilidad el registro y manejo apropiado de la información. A ver, aquí hay unas preguntas para su consideración. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes que ustedes han visto en su centro, en la industria, no sé, para el registro de información clínica verificable? Obstáculos. Porque si no hubiera obstáculos, pues ¿para qué se tomó la molestia el International Conference on Harmonization para escribir este principio? ¿Qué es lo que lo dificulta? ¿Por qué las cosas pueden ir mal? Por la lejanía del paciente con respecto al centro de investigación. La lejanía del paciente, bueno, sí que haga que, por ejemplo, se hospitalice en un hospital de su ciudad y que no nos demos cuenta bien, que no sepamos de aquí bien por qué, ¿no? O cómo, que no tengamos toda la información disponible. Ese puede ser un obstáculo, ¿sí? La lejanía. Muy bien. ¿Algún otro? ¿Qué les parece, por ejemplo, no anotar las cosas en el momento, no hacerlo contemporáneo? Dejar las cosas para después cuando me acuerde y lo voy a tratar de acordarme cómo estaba su presión arterial por la sobrecarga de trabajo, por ejemplo. Yo aquí podría decir que, bueno, yo lo que veo y que he visto es de que estas buenas prácticas, este punto lo veo como buenas prácticas de documentación y que muchas veces estas herramientas vienen dentro de de la parte de, por ejemplo, de químicos y que cuando al médico casi no tiene como que esta costumbre de buenas prácticas de documentación, ¿no? Porque al final es como que algo inherente de las carreras, ¿no? Entonces, creo que esto es mucho lo que he visto, sobre todo que en los archivos, en el expediente clínico, perdón, muchas veces hay falta de información, pero pues precisamente, ¿no? De que a veces dicen, ay, no, este dato no importa, pero cuando todo es relevante. Muy bien. Y es que a veces los investigadores en su práctica privada o la práctica así habitual, pues hacen, no sé, a lo mejor notas médicas más breves y para las notas que se requieren en los protocolos, pues sí son notas mucho más detalladas, más extensas, que además de lo que él está viendo en consulta del paciente, también se incluya todo aquello que nos está solicitando el protocolo que se documente y que se revise. Cierto. O sea, falta de conocimiento, falta de experiencia, falta de hábito en documentar apropiadamente todo esto. Sí. En ocasiones también a lo mejor puede haber problemas con la plataforma en que se registra algo, ¿no? Problemas de acceso a la plataforma, de trazabilidad de quién escribió qué y cuándo se corrigieron las cosas. Tenemos problemas desde conocimiento hasta problemas técnicos, problemas de tiempo y contemporaneidad. ¿Y qué puede hacerse para mejorar la calidad del registro de la información? Si ya sabemos las causas, por ejemplo, por el problema de la contemporaneidad, pues averiguar qué es lo que impide tener en ese momento al investigador el acceso a su expediente. ¿Será sobrecarga de trabajo? Si es desconocimiento, ¿será capacitación? ¿Será quizá participar en un taller donde se hagan ejercicios de documentación? Recuerdo antes de la pandemia cuando hacíamos cursos presenciales de buena práctica, en ocasiones poníamos ejercicios en donde las personas participantes debían de escribir en ejercicios que duraban media hora o más, pero tenían ellos que escribir y entre todos verificar que habían escrito todo lo necesario. Muy bien, vamos a pasar al ejercicio. ¿Quién comienza con el primero? ¿Verde o rojo?
A ver. Eso con la 7. Sí. Si gustas, dice el cuidado médico que reciben los sujetos y las decisiones médicas tomadas en su nombre serán siempre responsabilidad de un médico Sí. calificado o, en su caso, un odontólogo calificado. Su responsabilidad. Sí. Más que la supervisión, puede ser que lo hagan directamente o de manera supervisada, pero finalmente su responsabilidad. Ese es el término correcto. Sí. Para el principio 8. Y vas siguiendo. Cada individuo implicado en la realización de un estudio deberá Buenísimo. estar calificado por su titulación, formación y experiencia para realizar sus tareas y responsabilidades respectivas. Excelente. Entonces no tiene que ver con la atención directa al participante, incluso puede ser con otras actividades administrativas, de manejo de datos, que son importantes para el estudio. Muy bien. Javier, el principio 9. El 9. Se debe obtener de cada sujeto el consentimiento informado otorgado de forma libre antes de su participación en el estudio clínico. Exacto. Que no necesariamente tiene que ver con la primera dosis, a lo mejor su participación comienza con tomarle exámenes de laboratorio, con tomarle un cuestionario de calidad de Previos vida. al Exacto. medicamento, ¿no? Así es. Y es que el solo prever que va a comenzar un medicamento en investigación y el hacer alguna medida distinta, como hacer que acuda más al consultorio, hacerle algunos exámenes de laboratorio por sí mismo, pues puede generar eventos adversos o situaciones que son indeseables y que no se hubieran producido si el paciente hubiera sido citado en para su atención médica normal, habitual. Y la Irene, que nos ayudó con el principio 7, si puede, por favor, también con el 10. Claro, toda la información del estudio clínico debe ser registrada, manejada y archivada de forma que permita su comunicación, interpretación y verificación exacta. Correctísimo. Verificación, muy bien. En cierta forma, el análisis está implícito en interpretación. Pasamos al principio 11, ya vamos a avanzar. Es importantísimo. Dice que se debe de proteger la confidencialidad de los registros que pudieran identificar a los sujetos, respetando la privacidad. Y hay dos conceptos muy relacionados, confidencialidad y privacidad. Y todo esto de acuerdo con la ley que aplique en ese país. La confidencialidad se refiere al manejo de datos, mientras que la privacidad implica un acceso directo a la identidad del paciente, a su espacio, a su rostro, a su cuerpo, a su voz, ¿no? A su opinión expresada de manera directa, a lo mejor por un medio digital. Tiene que ver con ese espacio en donde el paciente en el presente está actuando. Mientras que la confidencialidad tiene que ver con esa información que se generó o que se interpretó, ¿verdad? Y que pues ya está fuera del espacio del paciente, anda, no sabemos por dónde, pero que se puede compartir a veces indebidamente y que de todas maneras puede llevar a identificar al sujeto. Entonces, básicamente la privacidad y confidencialidad son conceptos paralelos, uno tiene que ver más con datos externos al paciente y el otro tiene que ver más con la vida misma del paciente, con su actuar diario. Les pongo un ejemplo. Un día estuve haciendo una vista de factibilidad en la ciudad de Veracruz, en un centro de investigación, y perdón, no, eso pasó en otro lado y qué bueno que mejor ni me acuerde para que no vayamos a sacar conclusiones de cuál fue. Pero en un centro de investigación, el director del centro estaba emocionado, mostrándome la maravilla de sus nuevas instalaciones y se metió al consultorio donde estaba siendo visto un paciente para una visita de protocolo, una cita de protocolo,
Se metió sin más ni más, cruzó delante de él, quiso que lo acompañara, quiso que lo siguiera para ver, no sé si archivos o algo que había en el consultorio. Yo me detuve en la puerta y me negué a seguir. Le dije, doctor, si gusta, esperamos mejor un momento a que termine la consulta del paciente. Obviamente no seleccioné a ese centro. No me pareció correcta esa actitud de sentir que el paciente es un mueble más, un activo más, ¿no? Como los archiveros, como una centrífuga que está ahí y que se puede uno dar el permiso no consentido, pues de escuchar y de invadir visualmente el espacio de ese paciente. Muy bien. ¿Ustedes creen que la confidencialidad es ilimitada o debería existir un límite? Es como los secretos de confesión. Los mismos secretos de confesión son ilimitados tampoco. ¿Cuál podría ser ese límite? Porque inclusive, sí, adelante. Perdón, no sé si se refiere a cuando se tiene que abrir el ciego en un estudio, que realmente que es por un tema de seguridad. Hasta cierto punto sí, porque queda, algún momento puede quedar accesible. No se refiere especialmente a eso. En la confidencialidad se puede saber que el paciente número 4879 es el que recibe el fármaco A y el médico pues siempre ha conocido ese paciente, lo que no correlacionaba era el paciente con el fármaco, ¿sí? Sabía todos los datos de ese paciente, este médico estaba constantemente recolectando los datos de este paciente, simplemente no tenía esta pieza de asociarlo con este medicamento. No es esto a lo que se refiere el principio. Claro, una ruptura de ciego puede derivar en que se revelen más datos confidenciales, pero por sí mismo no es romper la confidencialidad. ¿Pero por qué habría de existir un límite? Porque a lo mejor estamos, no sé, estamos ante una enfermedad infecciosa, estamos ante una enfermedad que de no revelarse puede tener consecuencias importantes sobre la salud pública, sobre los contagios. Pero esto lo regula muy bien la ley también. Son situaciones excepcionales, situaciones de emergencia. Normalmente, ¿qué mecanismos usamos para resguardar la confidencialidad y la privacidad de nuestros pacientes participantes? ¿Qué recuerdan? En ¿Qué los se hace? protocolos de investigación se les asigna un número para no manejar por ejemplo, su nombre. O no se utilizan muchas veces las iniciales, en otras ocasiones se usa solamente el año de nacimiento, no la fecha de nacimiento completa. Correctísimo. Anteriormente se usaban iniciales y fechas de nacimiento, pero después pues, se dieron cuenta que eso podía permitir la identificación de ciertos pacientes. Si sabemos en qué hospital, en qué ciudad, y es una persona conocida, sabemos públicamente cuál es su fecha de nacimiento, pues imagínense que en un centro de investigación encontramos las iniciales AMLO y se puede saber fácilmente en internet pues cuándo nació y que nos dijera que tiene un diagnóstico X que se llevara a la opinión pública. Entonces pues sería muy fácil la identificación. Entonces por eso se han tomado medidas cada vez más estrictas para no usar las iniciales y como bien señalas, no usar toda la fecha de nacimiento, sino más bien recurrir a códigos. Recuerden también en todos los exámenes que se envían a otro lugar, por ejemplo, centros que examinan las tomografías de todos los sitios participantes en el mundo. Se van a enviar documentos que se encuentren debidamente anonimizados, es decir, que se haya ocultado de alguna manera los datos como el nombre del paciente, cualquier dato que lo identificaría. ¿Qué piensan también del monitor que va y checa los expedientes? En algún momento el monitor
podrá tener acceso quizá al nombre y otros datos del paciente al estar checando su expediente. El expediente físico en papel. Ahí, ¿qué mecanismos tenemos para limitar la confidencialidad? ¿Cómo hacemos para que no se rompa ahí? Tenemos un contrato, ¿verdad?, que dice que el patrocinador o la CRO enviará a personas autorizadas y solo a ellas para examinar los expedientes, pero también recordemos la medida de que no se puede extraer del centro ningún material que pueda identificar al paciente. El monitor no se puede llevar a su casa o no puede comenzar a difundir electrónicamente fuera de las plataformas. Igual porta objetos, recuerden, estudios de imagen, resultados de laboratorio, muestras de laboratorio en los tubos. Hay que tener mucho cuidado con no identificarlo con datos que podrían señalar de qué paciente se trata. Muy bien, el principio 12 dice que los medicamentos en investigación deben fabricarse, manejarse y almacenarse de acuerdo con las llamadas normas de correcta fabricación o Good Manufacturing Practices, GMP en inglés, que sean pertinentes y se deben de utilizar estos medicamentos de acuerdo con el protocolo aprobado. Se dice protéjase de la luz, se dice manténgase en refrigeración, si dice se van a poner solo 5.7 mililitros o se va a hacer el cálculo de la dosis así y así, y se administrará de manera subcutánea mediante el uso de esta pistola o dispositivo. Todo se tiene que hacer exactamente como el fabricante y dueño de la patente pide, y de no hacerlo estamos incurriendo no solo en un problema de datos y administrativos, sino en un problema ético. Recordemos que los 13 principios que estamos repasando son principios éticos. Yo me comprometo con el paciente en que le voy a administrar un medicamento experimental en la forma y con los métodos que tienen, según la información disponible, la mayor probabilidad de causarle beneficio y no de causarle daño. Ahora bien, una pregunta aquí abajo. A ver, si el investigador es el dueño de las decisiones médicas de lo que le conviene al paciente, si cae en sus hombros esta responsabilidad, ¿por qué deberían usarse los medicamentos de estudio de acuerdo al protocolo y no de acuerdo al criterio médico? ¿Qué piensan? Porque precisamente se ha establecido, esa es la pregunta de investigación, ¿no? El cómo se va a utilizar y eso debe de seguir el médico. Claro, estamos en un estudio de investigación y no en la atención médica habitual, donde sí es el criterio médico. Y aún ahí existen ciertas normas, ¿no? Normas oficiales mexicanas, hay ciertas normas vigentes de un correcto aproximación, de un correcto, perdón, abordaje al paciente, aunque dentro de ello da mucha flexibilidad al criterio médico. En un protocolo hay mucho menos flexibilidad al criterio médico. Si el criterio médico es distinto al protocolo, el paciente pues no debe de entrar al protocolo o no debe de continuar en el protocolo. El investigador tiene toda la prerrogativa de sacar al paciente del protocolo si a su juicio médico no puede mantenerse dentro del protocolo, porque entonces ni generará datos que apoyen que ayuden a contestar la pregunta de investigación y sí expondrá a su paciente a consecuencias imprevistas. Solamente está permitido ejercer su juicio primero cuando el protocolo ofrece esa flexibilidad. Y es muy común también que dentro del protocolo diga a juicio médico tal o tal criterio de entrada, tal criterio de inclusión o de exclusión. A juicio médico reiniciar la infusión a media velocidad o a la velocidad completa o suspenderla. A juicio médico hacer esto y esto otro. Pero hay muchos otros elementos que se deben hacer así. Y no puede el médico
alegar que su criterio era distinto porque todos tenían la prerrogativa de simplemente sacar al paciente de su estudio para que reciba la mejor atención médica. En su opinión, por lo que han visto, ¿cuáles son los obstáculos más comunes a un uso apropiado del medicamento durante un estudio de investigación clínica? Los riesgos, los obstáculos, las fallas más comunes. A veces es la falta de apego por parte de los participantes, de Muy los, bien, falta de de apego. los pacientes. Y en ocasiones esta falta de apego, ¿a qué se debe? Uy, pues a veces son varios factores. Uno, por ejemplo, podría ser si el paciente ya tiene un tiempo en el protocolo y tomando el medicamento de estudio y pues hemos visto a veces de que si el paciente no ve a lo mejor una mejoría, empieza como que a perder interés y ya no lo toma como lo debe de tomar, por ejemplo, eso podría ser una Sí, que se, situación. que se Está desmotive desmotivado, el así paciente. es, así es. Muy bien, ¿qué más? Parte de los factores asociados a lo que hace el paciente en casa Ujú. pueden deberse a que no se utiliza pues, un método de seguimiento que lo motive, que lo recuerde y que nos dé información utilísima en el centro, como es el famoso diario. El diario. El diario de De, medicamentos de del paciente. medicamentos, sí. Sirve para muchos. Pues, en primer lugar, nos da información, ¿no? Cuántas tabletas se tomó, cuántas no, por qué razón. Luego le recuerda al paciente, lo hace partícipe de su propio tratamiento, o sea, lo involucra, lo engancha y lo motiva. Sí. Entonces, siempre ustedes en cualquier protocolo, no ver un diario de medicamento, pregúntense, ¿por qué no hay? Estoy de acuerdo en que solo, bueno, en la práctica solo los medicamentos que se administran en un ambiente hospitalario, en infusiones, pues no reciben diarios, pero todos aquellos que el paciente va a estar tomando en casa, es mejor incluir un diario. Otros fuentes de obstáculos comunes es que la logística del medicamento sea distinta, ¿sí o no? Que requiera una cadena de frío, por ejemplo, Ujú. y que sea muy lábil el medicamento a excursiones o desviaciones, pues, de los rangos de temperatura. Sí, porque luego se da la situación de que el paciente tiene que viajar y que cómo le voy a hacer para llevarme el medicamento, y dónde lo puedo llevar almacenado, sí, sí, Y a por eso es propósito el de, transporte. exacto, y a propósito de almacenamiento, ¿qué les parece el obstáculo de no tener suficiente espacio? Es también. La Y con fecha de la caducidad también, fecha de caducidad no con tenemos una buena medicamentos de caducidad corta. ¿Y cómo nos damos cuenta que ya le falta poco para la caducidad? ¿Qué podemos hacer para que no se nos venza y no nos demos cuenta? Los estudios de estabilidad. ¿Sí? Tener un track y tener una persona encargada de la farmacia, tener templates, tener formatos, tener mecanismos, tener fechas, periodicidades en donde se estén checando todas estas cosas. ¿Cuánto se recibió en el centro? ¿Cuánto se envió a destrucción? ¿Cuánto se le administró al paciente? ¿Cuánto el paciente devolvió? ¿Cuánto se desperdició? Suficiente espacio de almacenamiento, que en algunos hospitales es un reto porque los refrigeradores se comparten para muchos proyectos y hasta para el yogur y el sándwich del personal. ¿Sí lo han visto eso también? Pues me han contado. Me han contado por ahí que abren el refrigerador y encontramos ahí. Que si el pastel y acá Exactamente. refresco. Tiene que haber un sitio realmente dedicado a la refrigeración de los medicamentos y el control de temperatura. Todos los obstáculos es que pues, no tenemos controles apropiados de temperatura o inclusive más común que eso, porque ya actualmente casi todos los centros tienen buenos dispositivos de control de temperatura. Procedimientos para saber qué hacer en caso de excursiones de control. Pues sí, el dispositivo nos marcó que esto estuvo 12 horas fuera de, ¿no? fuera de temperatura, pero ¿qué se hizo? No, pues era sábado. ¿Qué se hace cuando esto ocurre en sábado? ¿Quién va? ¿A qué otro refrigerador se traspasa? ¿Dentro del centro o fuera del centro? Tiene que haber un procedimiento claro sobre lo que se va a hacer. Falta de procedimientos, entonces, es otro obstáculo importante.
Y pasamos al punto 13. Llegamos ya al último de los principios. Se deben implementar sistemas con procedimientos que aseguren la calidad de cada aspecto del estudio. Llegamos a un punto que los toca a todos, la calidad. ¿Qué es calidad? ¿Qué podemos entender por calidad? Que se hagan bien las cosas. ¿Pero qué significa que se hagan bien? Que se hagan de acuerdo con el protocolo, que se hagan de acuerdo con los principios éticos que estamos aprendiendo, que se hagan de acuerdo con la Ley General de Salud y con cualquier indicación que haya hecho el comité. Sí, ese es un aspecto de la calidad, el cumplimiento con la norma. Pero un estudio puede estar perfectamente cumpliendo la norma y ser un desastre. Porque hubo un registro incompleto, parcial, porque no se reclutaron todos los pacientes que se debían de haber reclutado, o el estudio duró cinco veces más, ¿no?, de lo que debió haber durado. Es decir, hay muchos aspectos en la planeación inicial de un estudio que tienen que ver con logística, administrativo, regulatorio, médico, farmacológico, que se deben de cumplir bajo los estándares que apliquen para cada uno de estos aspectos. El protocolo es un documento que toca varios de estos aspectos, el consentimiento informado es otro, y así. Y la norma del expediente clínico, la norma mexicana del expediente clínico es otro. Hay diferentes estándares, todos deben de cumplirse para lograr el objetivo. El objetivo es responder la pregunta de investigación sin hacer un daño innecesario al paciente. Tener una base de datos bellísima en una muy padre plataforma, súper friendly, súper amigable para el usuario, pues es algo bueno. Pero a lo mejor no necesitamos que la base de datos incluya tales y tales campos para cosas que nunca vamos a analizar. Es bueno que nuestros pacientes estén cómodos en la sala de espera, en un lugar limpio, seguro, digno, pero a lo mejor calidad no es invertirle en sofás muy caros y estéticamente muy llamativos, cuando esto excede el confort que necesitan nuestros pacientes. Y muchas veces, por no cuidar estas cosas, pues un centro de investigación truena también, fracasa desde el punto de vista financiero. Calidad implica que nuestro staff esté adecuadamente capacitado, pero no necesariamente necesita doctorados en tal y tal cosa que no va a implementar. La calidad entonces siempre está ligada al objetivo que buscamos. Si yo necesito un reloj que me dé la hora, pues necesito que sea un reloj confiable en dar la hora. No necesariamente que tenga oro y diamantes y que calcule el horario en Tokio. Eso no es mayor calidad porque no está ligado al objetivo que persigo al comprarme el reloj. Muy bien. Pero aquí otro foco importante es la palabra procedimientos. El principio no dice, hay que echarle ganas para que nuestro estudio tenga calidad. La calidad no se trata solo de buenas intenciones o echarle ganas. Tiene que ver con instalar procedimientos. Con saber qué se va a hacer paso a paso, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, qué inputs se necesitan, qué tipo de insumos o aprobaciones se necesitan a fin de que siempre se alcance ese estándar de calidad que buscamos. Y no, a veces sí y a veces no. O a veces se alcanzó a costa del doble de tiempo y del doble de esfuerzo, del doble de inversión monetaria y a veces no. Lo que en inglés se llama consistency, que es más bien en español como la
La constancia, más que la consistencia, la constancia en conseguir los resultados apropiados a través de estos pasos. Procedimientos que nos permitan que una persona nueva que se incorpora al staff sepa en pocos días, casi inmediatamente, qué hacer. Procedimientos entendibles para todos, procedimientos disponibles para todos, que no llegue el auditor y que diga, ¿cómo es que haces tal cosa? Ah, pues lo consulto en los procedimientos. ¿Y dónde están los procedimientos? Ah, caray, no sé dónde están. Hace 2 años que no los veo. Cuando dicen en cada aspecto del estudio, ¿me podrían decir algunos ejemplos de aspectos del estudio donde se requieren procedimientos de calidad? En la documentación de, pues de todo, o sea, la nota médica, documentación de eventos adversos. Eventos adversos, Ujú, correctísimo. Eventos adversos serios. ujú, sí, sí, ¿Cómo sí. quién lo reporta? Exacto. ¿Qué pasa si se produce en fin de semana? O sea, ¿qué más? Los análisis de la muestra, las Análisis de la validaciones de los muestra. métodos analíticos, Toma entre y otros. manejo de la muestra, métodos analíticos, forma en que se reporten esos resultados. ¿Ustedes creen que pueda haber calidad en algo así como el reclutamiento de pacientes? ¿O eso nada tiene que ver con la calidad? Sí, digo, al final se puede dividir en pasos, o sea, se puede tener este procedimiento para el reclutamiento, pero ya hay cosas que ya no dependen de otros, ¿no? O sea, el proceso sí se puede tener calidad, pero al final el resultado a veces no. Claro, puede ser que no se tenga el resultado, pero tenemos que entonces cuestionarnos ahí si fueron razones completamente externas a las posibilidades del centro o simplemente que no se siguió un plan de reclutamiento. Entonces, también para reclutar pacientes tiene que haber un plan y tiene que documentarse el plan y se tienen que seguir los pasos de ese plan y sobre la marcha estar informando si está resultando o no está resultando. A lo mejor después de un mes nos damos cuenta que los puntos 2 y 3 pues no están dando pacientes, hay que cambiar, hay que hacer algo más. Tenemos que tener un plan de manejo de riesgos. Si no funciona la estrategia número 2, pues habrá que experimentar la estrategia número 8, que la tenemos ahí guardada. ¿Por qué la tenemos guardada? Porque es más costosa o tenemos menos experiencia o implica más cosas, pero la voy a sacar cuando después de tanto tiempo no haya incluido pacientes. Entonces, planificar las actividades de reclutamiento, contemplar todos sus riesgos, definir muy bien quién hará las llamadas telefónicas a los pacientes, quién hará el análisis en la base de datos, quién y cómo se va a publicar, no sé, en redes sociales o en algún otro medio de comunicación estos anuncios. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? En mi experiencia, se lo digo sinceramente, hay una gran deficiencia en la planeación del reclutamiento. Se hace de manera un poquito improvisada, es decir, si nos ha ido bien en el pasado, nos va a ir bien hoy. O se me ocurrió una buena idea para tener más pacientes. Entonces implemento esta idea. ¿Cómo? Pues ahí cuando me acuerdo, con quienes me siguen la corriente, pensaba tener conversaciones con estos 6 médicos referidores, pero solo lo tuve con 3, porque se me hace que con 3 ya voy a tener, porque los vi muy animados. En fin, hay mucha improvisación, poco cálculo de riesgos. No se sabe, hay poco involucramiento de todas las funciones que podrían traer más pacientes. Hay también poca coordinación con el patrocinador. Este problema de la pobre planeación, el patrocinador debería impulsar que cambie, muchas veces no es así. El plan de reclutamiento del doctor Treviño resulta ser un copy-paste. El plan de reclutamiento del doctor Garza, porque el monitor o el gerente de proyecto o el monitor médico quien haya sido, pues
No le quiso meter inteligencia, tiempo, discusión, sentarse con el investigador para saber en tu centro investigador qué es lo que tiene más posibilidades de tener éxito. No, pues que puedo hablar con mi compadre, el doctor Sánchez. ¿Por qué el doctor Sánchez le mandaría pacientes? ¿Cuál sería su motivación? Y si me convence que el doctor Sánchez es la mejor opción, ¿cuándo conversará con el doctor Sánchez? ¿Desayunará con él? ¿Le mandará un email? Y suponiendo que lo haya convencido de que vale la pena referir pacientes, una sola conversación bastará. Cuando pasen 2 o 3 meses, ¿se acordará y estará todavía motivado el doctor Sánchez o tendrá usted que enviarle recordatorios periódicos? Entonces, todos estos aspectos se deben de considerar en un proceso como el reclutamiento de pacientes. Y así cada proceso. Ya mencionamos también el manejo de los fármacos. Tiene que tener, obviamente, sus procedimientos de calidad. La capacitación. Es el sponsor que va a capacitar a mi gente, pero yo como investigador tengo que estar vigilando también que ellos cumplan sus capacitaciones, que obtengan su constancia. No es algo nada más que les pedirá el patrocinador. Yo como investigador quiero saber que todos ellos tienen sus constancias. En cuanto al seguimiento al estudio, nos conformaremos solamente con los comentarios en el pasillo, en donde yo como investigador me dirá mi staff, doctor, pues fíjese que lo está yendo bien, mal, fíjese que surgió este problema, o además de los comentarios en el pasillo o las pláticas de pasillo que son muy necesarias e importantes, tendré también juntas estructuradas, semanales quizá, a lo mejor el viernes porque comienza la semana, digo, perdón, porque termina la semana, o el lunes porque la comienza, en donde habrá ciertos temas que definitivamente voy a incluir. A lo mejor 3, 4 temas que debo de repasar siempre. Y si bien no voy a gastar tiempo en una minuta extensa, por lo menos voy a mandar un email con los acuerdos que se tomaron, que incluye quién va a hacer qué y para cuándo. Y cuando tenga la próxima junta, no comenzaré de cero a ver qué se nos ocurre, sino con base en una agenda que incluya la revisión de esos puntos en donde se comprometió la gente a hacer cosas la semana pasada. Entonces, hay muchos más aspectos, todos los aspectos, de hecho, todos, hasta cómo coordinarse con un patrocinador para las visitas de monitoreo, ¿verdad? ¿Quién va a estar consiguiendo los expedientes? ¿Cuáles son los días? Si por la mañana, si por la tarde, cuáles son las circunstancias en que se puede cambiar una visita de monitoreo de emergencia. Cada centro sabrá, según sus circunstancias, según la frecuencia con la que asume cierto tipo de protocolos y según los problemas que históricamente haya pasado, qué tan extensos, detallados o complejos tienen que ser sus procedimientos, pero debe tener procedimientos. Como vamos a ver en los ejercicios de pasado mañana sábado, vamos a comenzar con este. Todos estos principios tienen su reflejo en situaciones de la vida diaria. Hagamos pues el último ejercicio para despedirnos por hoy. ¿Quién toma el 11? Si gusta, yo lo puedo leer. Okay. El 11 dice, se debe proteger la privacidad. A ver, no. Ahí se me olvidó poner sí, por verde eso me y confundí, rojo, pero perdón. sí. Sí, ¿Qué es lo que se debe de proteger? se debe proteger la confidencialidad de los registros que Correcto. pudieran identificar a los sujetos de acuerdo con los requisitos legislativos aplicables. Exacto. Pero de acuerdo con la ley. Ujú. Muy bien. Javier, por favor, el principio número 2. Aquí estoy. Sí, doctor. Los medicamentos en investigación deben fabricarse, manejarse y almacenarse de acuerdo con las normas de correcta fabricación NSF pertinentes y se deben utilizar de acuerdo con el protocolo aprobado. Correctísimo. ¿De Y una ya vez la quedamos que 13 o? el juicio médico, creo que no lo dije explícitamente, el juicio médico solo cuando está en peligro la vida del paciente.
Muy bien. Principio 13. Yo, Sí. bueno, Sí. No, adelante, compañera, adelante, perdón. ok, se deben implementar sistemas con procedimientos que aseguren la calidad de cada aspecto del estudio. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues es así como llegamos al final de la sesión de hoy. Me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Qué les parece el estilo de la clase? ¿Qué les gustaría ver? Pues todo muy bien, me parece bastante dinámica. Creo que todos aportamos un poco Muy bien. a la clase, gracias. Y igual comparto lo Javier. mismo que la compañera. Me gusta mucho porque nos hace participar y eso lo hace dinámico y está bastante bien. Gracias. Pues qué bueno. El sábado será todavía de más participación, porque ahí sí vamos a ver casos que me tocaron ver a mí en estos 20 y tantos años de experiencia. Algo así como el programa que tenía la señora Silvia Pinal de casos de la vida real. Y es lo que vamos a ver este próximo sábado. Bueno, pues gracias a todos y que tengan una buena noche. Hasta el Muchas sábado. gracias, igualmente. Buenas Gracias, noches, doctor. hasta luego, bye. Gracias.